La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Muy buenos días, es martes 4 de junio de 2024, es martes de En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Gracias a quienes nos están escuchando a través del 89.5 FM Radio Universidad y quienes nos ven a través del 24.1 de Televisión Abierta. Estamos en vivo desde el foro de el Cerro de las Campanas, aquí en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Marta Gloria, siempre es un gusto que platiquemos. A mí me da mucho gusto además que estemos en presencial, porque ya ves que, en fin, ha habido algunos programas, pero que no hemos estado en presencial. Muchas gracias. Y bueno, pues inevitablemente el tema de este momento es pues la consumación, el punto clímax del proceso electoral. El proceso electoral todavía no termina y apenas el día de mañana, miércoles, comenzarán los cómputos distritales, municipales, que nos llevarán pues a esta primera etapa a cargo de la autoridad administrativa, y luego de ahí vendrá todo el periodo de controversias, el periodo de impugnaciones, donde entran en escena los tribunales hasta la calificación de las elecciones, cosa que nos va a llevar junio, julio, agosto y septiembre. Así es que hay que tener calma todavía para algunos aspectos que seguramente estarán pues siendo de interés público. Pero bueno, hay un conjunto, una luz, Marta, de información muy interesante, porque el proceso electoral fue muy intenso, muy prolongado, y el día de la jornada, este domingo, pues nos dejó muchas novedades, muchas cosas que nos exigen reflexionar de una manera cuidadosa sobre varios ángulos. Y si te parece bien, me parece que en un país presidencialista, pues tenemos que empezar con la elección presidencial, dado que es el nervio central del sistema político mexicano, máxime por las grandes novedades que esta elección presidencial ha marcado y que seguramente tendrán efectos de largo aliento. ¿Cuáles serían nuestras primeras impresiones en cuanto a esta elección presidencial? Particularmente me parecería importante centrar la atención en la evolución de la coalición gobernante con Morena a la cabeza. ¿Qué impresiones tienes de esta elección presidencial, donde se alza con el triunfo, con amplio margen, Claudia Sheinbaum? Bueno, primero, no me sorprende que haya ganado. O sea, estaba anunciado por las encuestas, aunque sectores importantes de la oposición insistieron en que no era cierto, que eran encuestas falsas, pero el reconocimiento a aquellas casas encuestadoras, dos, de como 45, por cierto, que se mantuvieron constantes en que la diferencia entre el primero y el segundo lugar estaría cerca del 25 y 30%. Yo no lo creía, ¿eh? Yo misma no lo creía, pero yo decía, prefiero ser conservador de otro tipo, ¿verdad? Con mis reservas. Sí, no, yo por eso usaba en los programas a Mitofsky, porque Mitofsky, a diferencia de las Heras, digamos, serían los dos casos, se mantuvo permanentemente en 20, 18, 20, 18. Yo decía, bueno, me suena razonable. Y luego, bueno, en el imaginario de algunos está la idea de que de las Heras ha sido muy cercana a la izquierda, no necesariamente ni a Claudia ni a AMLO, desde antes, cuando estaba María, a la izquierda en general. ¿Cómo se ubicaba Gea Isa? A la derecha. Muy próxima a las fuerzas de la derecha. Exacto. Y bueno, Gea Isa incluso mantuvo márgenes menores a los de Mitofsky. O sea, Gea Isa todavía estaba en menos que 20. Pero en fin, yo misma me sorprendí con el margen de victoria, bastante, y me sorprendí más todavía con, bueno, yo decía, no hay forma
de que Claudia obtenga más votos que AMLO. ¿Por qué? Porque AMLO tiene dos cosas. Hizo campaña de 18 años. Sí, estaba en el brete desde el 2006. Hizo campaña en el 2006, hizo campaña en el 12 y volvió a hacer campaña en el 18. Y además tiene una personalidad y un cierto carisma con la gente que no tiene Claudia, más allá de que a mí me encanta que no lo tenga, es decir, me encanta su personalidad dura, Sí, tiesa, que sea distinta académica. y que no esté pensando en imitarlo. Por un lado, y además Sí. no podría, ¿no? Porque ella tiene un perfil mucho más académico, lo ha dicho el propio López Obrador, y es como más de, a ver, punto uno, punto dos. ¿No? Yo decía, bueno, a lo mejor eso no pega con la gente, ¿no? Eso pensé. Pero obtuvo 5 millones más que Andrés Manuel. Puede haber ajustes, pueden ser 4, pero de todos modos, alcanzar los 30 millones después de 6 años de un combate frontal de toda la prensa, salvo La Jornada, de toda la radio y la televisión, sin excepciones, bueno, o sea, yo pensé que algún efecto tendría tanta gastadera de recursos entre la población, porque ha sido una ofensiva brutal contra Andrés Manuel, desde el principio que si vamos a hacer Venezuela, que si no, que si se toca o no se toca el INE. Claro, ahora lo andan tocando ellos en un manoseo que me molesta, repugnante en mi opinión. Pero en fin, entonces sí, claro que estoy sorprendida. El avance se puede deber a, bueno, un claro referéndum de la propuesta de Andrés Manuel, que me queda perfectamente claro que la gente dijo queremos que siga esto porque finalmente llegó alguien que nos atiende, que nos voltea a ver y que para quien existimos, porque los pobres, los más jodidos, los viejitos, no existían para nadie y ahora existieron para el presidente y yo creo que para la Cuarta T. Entonces, esa es una primera cosa. La segunda cosa, bueno, hay más gobiernos en los estados de Morena que seguramente operaron a favor de Morena, lo cual... Sí, la fuerza territorial es creciente, Exacto, inmensa. porque pues no sé, había, ya no me acuerdo, pero como 28 gobernadores, pero habría que reconocer que avanzó incluso avanzó la presencia de Morena incluso en gobiernos que no son gobernados por el PAN, como el caso de Querétaro, que avanzó bastante, que luego vamos a hablar de eso, pero no importa, Guanajuato, que avanzó bastante, Chihuahua, que avanzó bastante. No se diga Yucatán. Bueno, Yucatán. Yucatán era pues una joya que el panismo presumía. Claro. Que Y además con muy buen gobernador. Sí, por supuesto. Pero bueno, ahí se ve la cosecha del respaldo federal que tuvo esta península, bueno, particularmente el estado de Yucatán, que pues era nada esperado. Parecía más posible que Guanajuato. Sí, por todo el desastre que tiene en términos de seguridad, claro. Y resulta que hay una sorpresa relevante este estado. Entonces sí, estoy muy sorprendida del avance. Bueno, y ahí, perdón, ¿El candidato? Sí. Es panista, por cierto. Y la cantidad también con la que en el sureste, ya que estábamos en Yucatán, Morena retiene el 80% poder. en Tabasco, digo. ¿80%? Yo creo que ni en los sueños más salvajes del partido de la Unión Soviética. o del viejo PRI. Exacto. Y menos, mira, lo más de verdad inexplicable es el bombardeo en redes sociales, en prensa, en radio y en televisión en contra de Andrés Manuel. O sea, es impresionante. No lo entiendo. O sea, Fíjate que tendría que repensarse ellos, ¿no? Sí, ya que estamos. Vale la pena. Ya que estamos en eso, yo leí hace días, los temas deportivos no son de mi, vamos, no los frecuento, pero leía una nota que hablaba de por qué la América era, por qué el país se dividía entre americanistas y no americanistas, como acá entre pro-AMLOS y anti-AMLOS. Y ahí me referían a una campaña, yo la pongo entre comillas porque tampoco he estudiado si existió como una decisión deliberada o se recoge simplemente un rumor social que fue creciendo. Y esa campaña es Ódiame Más. ¿Ódiame más? Ódiame más, ¿sí? Es decir, yo tengo la impresión de que AMLO tuvo muy claro que era necesario dejarle al público que el campo estaba bien claramente diferenciado y de que ese, entre comillas, combate continuo que tuvo
desde su mañanera contra los detractores, tenía que ver justamente con transmitirle a su base social y más allá de su base, a ver, todos estos están de este lado. ¿Te acuerdas cómo terminó Claudia Sheinbaum su discurso? Ellos y nosotros. Es decir, esos dos campos diferenciados estaban claritos. Hoy lo que tenemos de nuevo es que todo ese peso mediático, todo ese peso de tres fuerzas electorales, solo pesan 26, 28 puntos. Esa es la noticia interesante y que es un peso, hoy juntos, menor, muy menor que en 2018 sumados PRI y PAN. Que ese es el segundo punto que creo que valdría la pena abordar ahora, siguiendo el ámbito federal. La necesaria reflexión, autorreflexión, me refiero de los propios partidos, de qué pasó en la campaña, porque yo no menosprecio de ninguna manera el 18 millones, 17, 18, el número que sea, de mexicanos que votaron por Xóchitl, pero solo les digo que esos 18 millones son menos que los votos obtenidos por Ricardo Anaya y por José Antonio Meade en 2018. Es decir, la campaña no fue capaz de mantener la votación del PRI y del PRI. No digo nada del PRD porque pues no pueden mantener lo que no tienen. Y el ¿verdad? registro va a perder incluso. Va a perder el registro. Sí. Hoy oía a Jesús diciendo que no, que lo van a ganar, que les falta poquito. Ok. Ya se había tardado en quitarle el registro, pero este país y este sistema electoral es súper noble. Pero bueno, el PRI y el PAN tuvieron más votos, más millones de votos, más personas que votaron por ellos en 2018. Hoy algunos de esos se pasaron por este lado. Yo creo que priistas, básicamente, esa es mi estimación, y creo además que el PAN tendría que hacer una reflexión profunda sobre quién fue, para qué se fundó y para dónde quiere moverse, porque se colgó en esta alianza con un lastre que le estorbó. Esa es mi opinión, ha sido mi opinión durante toda la campaña. Yo decía, ¿qué está haciendo colgado el lastre de Alito? La propia Xóchitl lo padeció. Cada vez que se atrabancaba en sus discursos decía, yo con Alito no. Sí, no, yo tampoco, lo entiendo perfecto. Digo, la entiendo porque en realidad ella, aunque nunca se afilió, es mucho más cercana al PAN que al PRI. Y históricamente, por su edad, que es un poco menor que la mía, el PAN luchó toda la vida en contra del PRI. Entonces, ¿qué es esa alianza? Dicen algunos, es que de otra forma no hubieran podido ganar. No, es que no ganaron. No ganaron ni más votos, pues. Sí. Fíjate que aquí vamos a poner los datos a contraluz. El rechazo. AMLO gobernó con 53% de voluntad, de respaldo explícito en las urnas. ¿Sí? Claudia Sheinbaum lo hará con 60%. Sí, eso es impresionante. AMLO gobernó teniendo en contra al 47% de la población electora. Si esto lo traducimos a rechazo en las urnas, tenemos que, por ejemplo, el Partido Acción Nacional tiene un rechazo, un no respaldo de 84%. Altísimo, ¿sí? Cuando tuvo en 2018, 78%. El PRI tuvo hoy un rechazo del 90%, ¿sí? Cuando tuvo un rechazo de 85%, y bueno, del PRD ya nomás solo por ser cuidadosos con que existía esa coalición de tres, pero el rechazo es de 98%, ¿sí? Y hay una segunda cuestión, ¿sí? El panismo y en general la alianza opositora debió escuchar con detenimiento lo que desde hace años un prócer panista les venía advirtiendo, Damián Cepeda, sí, claro, expresidente nacional. Él dijo dos cosas. Primera, el discurso anti-AMLO no funciona. No funciona y está clarito en este resultado electoral. Toda la campaña giró en torno a las expresiones más absurdas, insólitas, insultos incluidos, ¿sí?, en contra de AMLO y secundariamente en contra de Claudia. Ya hacia el final diríamos que centraron su atención en ella, pero querían minar el obradorismo nacional, cosa que no fue posible. Pero además eso era un error. Era un error. Era pelearse con las mayorías, era innecesario.
Y sobre todo aquí yo me remito a una de sus voces de ellos. Sí, claro. ¿Sí? Y además una voz bastante lúcida. Lúcida, yo creo que era tengo todas sus entrevistas. Es de los pocos, diríamos, yo lo remito, tú recordarás a Carlos Castillo Peraza. ¿Cómo no? Carlos Castillo Peraza yo creo que no ha tenido un sucesor dentro del panismo. Pues yo cuando oigo a Damián pienso en él. Es eso, es donde iba. Un poco más liberal que Carlos. Acuérdate que yo he estudiado el PAN. Yo creo que yo sé más de la historia del PAN que muchos panistas, la verdad. Sí. Cuando yo leí las Pues no, entrevistas... aquí andaban tirando el periódico La Nación a la basura. Eso es una desmemoria y una ignorancia fabulosa. Pues claro, bueno, qué necesidad de decir que fuimos a rescatarlo para la biblioteca, ¿verdad? Pero así es. Pues sí. Entonces aquí tienes el Por Damián cierto, Cepeda. otra nota cortitita, porque sé que no tenemos tiempo. Ayer hubo una entrevista con Ciro Peraloca, Ciro Gómez Leiva, perdón, Ciro. con Ciro, Ajá. con Roberto Gil. Sí. Impresionante. Sí. Yo dije, ha de ser falsa. Sí. No, la busqué porque no lo puedo creer. Sí. Finalmente están reconociendo los argumentos de Cepeda, pero post facto. Pero Sí. bueno, peor es nada. Mira, la otra cosa que Cepeda vino insistiendo, particularmente de 2021, es esa alianza con el PRI nos está destruyendo, Exacto. nos está arrinconando, nos está reduciendo. Tenía razón. Esa alianza lo único que favoreció fue al PRI y al PRD. Fíjate que por ahí en un de esos chats que luego le comparten a uno ahí pantallazos, ya sabes cómo es la gente, ¿no? Me llamó la atención que algunos comentarios de gente del Bajío y gente con capital que estaban haciendo un primer intento de reflexión, decían, primera, nos dimos cuenta que nunca volteamos a ver al pueblo. Se dieron cuenta hasta después, ¿sí? Segundo, lo confundimos con nuestros grupos de WhatsApp. Y tercero, nos estábamos hablando a nosotros mismos. Yo añadiría, en una suerte de autoerotismo, ¿sí? Ese es un principio de reflexión, ¿sí? Necesario, indispensable, porque este país necesita que haya canalización, ¿sí? Canalización electoral para resolver, pues vamos, esta difícil convivencia en un país tan grande y con tantos problemas. Bueno, el PAN ya anunció, y eso me da gusto, porque me parece que una de las labores del futuro, es decir, yo no creo en una democracia de un solo partido. Ni modo, hay países como Japón que tuvo casi 20 años de un solo partido con reglas democráticas claras y la gente quería ese partido y no hubo forma. De repente cayó. Pero yo no creo en este mundo y en este momento de la historia que sea conveniente una democracia con un super partido y partidos de super minorías. Entonces, a mí me da mucho gusto que el PAN empiece tardíamente, pero no importa, más vale tarde que nunca, a hacer una reflexión. Yo escuché la declaración de Marco Cortés de que se retira del partido por estatutos, yo diría que por dignidad, pero bueno, él dice que por estatutos, como sea, que se retire, porque le ha hecho muchísimo mal al PAN. Y bueno, claro, volví a oír a Alito que no se va hasta que él quiera. Hasta que haya asamblea. Sí. El problema es que él tiene que citar la asamblea. Entonces es un cuento como interminable con Alito. Ojalá que los priistas, que yo sigo pensando que Beatriz Paredes podría encabezar un movimiento de priistas dignos, que son intachables. Yo le reconozco a Beatriz que pudo haber sido mejor candidata que Xóchitl, por cierto. Pero bueno, eso es asunto de ellos. Que vean la ventaja, la pertinencia o no de recuperar, de cambiar, yo qué sé, de que se reestructure el sistema de partidos. No hay remedio. El PRD pierde el registro y el PRI se va al 5º lugar. Sí. Es decir, se queda Morena en primerísimo lugar y luego sigue el PAN. No es cierto. Y luego sigue el PAN, perdón, y luego sigue el Verde, y luego sigue el PT, y luego sigue el PRI. O sea, el PRI, el otrora partido, en fin. No, y en la elección presidencial es desplazado por Movimiento Ciudadano. 10 puntos, bueno. Ahí están. Pero pero es terrible, Sí. tienen razón. O sea, están pegaditos en el 5º lugar ambos. Exacto. Entonces, sí, yo creo que urge una reestructuración del sistema de partidos y urge una reflexión al interior de los partidos de sus errores. Lástima que no lo hicieron antes de la campaña, porque tuvieron tiempo, pero la soberbia les ganó. Y esto nos lleva a un tercer tema quizás. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 4 minutos. Okay. Ay,
que es el tema de las redes sociales y de las encuestas. Tampoco nos va a dar tiempo de tratarlo a profundidad, pero me parece, no sé si siempre digo, es que nunca antes como ahora, se me hace que es una narrativa un poco de viejito, pero me parece que en esta ocasión se usó de manera abusiva a las encuestas como parte de la estrategia de campaña de todas las fuerzas, lo cual incrementó el número de empresas supuestamente de casas encuestadoras que hacían encuestas pues a la medida del cliente, ¿no? Es decir, compraban las encuestas, pues, como Massive Caller. Ayer también escuché una entrevista con Ciro, del director general de Massive Caller, Campos, no me acuerdo de su apellido, no recuerdo su nombre de pila, diciendo nos equivocamos, pero no es suficiente. Sí. Le daban el triunfo, todavía un día antes de la veda, le daban el triunfo a Xochitl. Está como un ilustre pensador de la derecha, que es Francisco Martín Moreno. ¿De la ultraderecha? Sí, que anunció un día que él quemaría a los morenistas en el Zócalo, donde estuvieran reunidos. Ha habido muchas oportunidades y no ha podido ni pararse ahí. No cabe. Que reconoció haber sido quien, a las 2 de la tarde del día de la elección, difundió una encuesta falsa de las Heras, atribuida a de las Heras. Y aquí me refiero yo al extremo en que han llegado. ¿Por qué? Porque luego dice, ay, perdón, era falsa. Pero ya bien lo hiciste, bien que lo hiciste. Por eso digo, no son errores, son actos deliberados de distorsión de la realidad. Aquí tiene también que revisarse el papel, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que hoy se le demostró que ya su capacidad para influir en la población quedó reducida al mínimo. Yo no la veo. La capacidad de un intelectual como Jorge Castañeda, que planteó guerra de a de veras, con mentiras. Salió el tiro por la culata. Así es. Incluso lo dijo, incluso con mentiras si es necesario. Yo no lo podía creer. Porque bueno, finalmente Jorge Castañeda es un intelectual orgánico. Son gentes que escriben libros. Son gentes que publican libros. Exacto. Con su nombre. No sé si los escriben ya. A estas alturas ya no sé nada, pero bueno. Pero es cierto. Pero Héctor Aguilar también en el programa de ayer que dijo que tenemos un electorado muy... el adjetivo, pero se dejan comprar por 500 pesos. Y le una dije, democracia de baja intensidad. de baja, bien, ¿Por qué? Porque se dejan vender. ¿Cómo es posible que a 6 años de distancia no reconozcan una política pública que tiene que ver con el reparto de la riqueza? Que quería papacho del gobierno, que lo habían perdido, pues que es lo mismo. O sea, también él. O Denise Dresser. No, Denise Dresser se pasó. Sí, les dimos la democracia. O sea, ella. Pues sí. O sea, sí, no. En fin, me parece que todavía, en fin, habría que darle chance uno cuando pierde... El respeto al duelo ajeno es la paz. El respeto al duelo ajeno es la paz, que de repente se me olvida y yo cometo errores en ese sentido, porque me parece que los argumentos vuelven a ser insensatos. Es decir, ayer se estuvieron transmitiendo en redes sociales, a mí me llegaron 3. Aunque ya quiere que nos destruyamos. Sí, nomás termina la idea. Me llegaron 3 actas comparada la sábana con los resultados del PREP. Falso. Sí. O sea, ahora también quieren golpear al INE. ¿Por qué? Pues no decían que no se tocara. Yo no entiendo nada de la derecha. ¿Sí? Entonces yo entiendo, hay que dejar que el duelo pase, pero que ojalá pase ya, ¿no? Y que se informen en las fuentes adecuadas. Sí. Y Marta, bueno, pues ya habrá oportunidad en las próximas semanas de tocar el tema local. Sí. Que también tiene novedades muy interesantes y que van a tener impacto de largo aliento. Pues muchas gracias, Marta Gloria. Siempre es un gusto que platiquemos. Y a usted que nos sigue, los esperamos aquí el próximo martes en su propia voz, 9 de la mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, Efraín. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.